Hola, soy Concepción Huerta, artista sonora y visual. Estaré en este capítulo de Laboratorio Sonoros UNAM, donde les daré una breve introducción a mi trabajo más reciente. Para mí, hablar del sonido es hablar de materialidad y narrativa. En cuanto al sonido en instalación, preparé una pieza en SPAC que se llama Una historia contada desde afuera. Esta pieza está dividida en dos partes, en dos lugares distintos. Surge de una noticia. El mismo día, dos astronautas mujeres viajando a la Luna y también las indígenas en Ecuador haciendo resistencia para cuidar su territorio que es robado. Entonces me pareció muy interesante partir de esta noticia para presentar dos historias con el sonido, ¿no? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo en distintos lugares surjan dos cosas tan contradictorias, ¿no? Como cuidar los derechos de los indígenas y al mismo tiempo existe toda una conmoción por ir a buscar territorios nuevos o ajenos. La pieza dura 6 horas y es una instalación que hice entre dos lugares del espacio y era como jugar un poco con el tiempo de lo que se cuenta entre estas dos historias. Para sonido inmersivo, junto con Milena Pafundi, le hicimos toda una experiencia, cómo construir universos paralelos estando en un mismo lugar, ¿no? Ella desde la parte visual haciendo feedbacks, con material de archivo, glitches, yo en la parte sonora creando atmósferas, llevando en un viaje sonoro al espectador. Creamos un nuevo lugar para estar presentes a través del juego entre todos estos elementos que es luz, sonido y la parte visual. La pieza se llama Interconexión y la hemos presentado ya varias veces. Para mí, la parte narrativa del sonido tiene que ver pensando en un diseño sonoro de lo que se está contando con la imagen, ¿no? Tiene que haber una correspondencia real que pueda de alguna forma trasladar al espectador a un lugar nuevo creado entre todos estos elementos. Presentaré una pieza, tiene por nombre Traslaciones, la cual consta de dos partes. La primera es realizada a través de grabaciones de campo reproducidas en cinta, y haré un juego entre las diversas reproducciones a través de loops, repeticiones. Poco a poco, yendo hacia la segunda parte, incluiré algunos otros instrumentos, amplios y algunos elementos electrónicos. Y la segunda parte también tiene una relación con una parte visual. Me interesa mucho mi trabajo, específicamente la correspondencia entre lo visual y lo sonoro, lo que para mí termina creando como ciertas narrativas que van más enfocadas al diseño sonoro. Espero que la disfruten.